contencioso especial que tiene que ver con la no aceptación de los ajustes por impuestos no pagados a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces nosotros vamos a ver lo que es el contencioso tributario, en donde lo que se va a ser la materia tratante, por decir así, es el pago de los impuestos y los ajustes que realiza la administración tributaria como el ente recaudador. También aquí entra, en este caso, el YUSI, solo que ahí, lógicamente, los elementos van a cambiar porque son las municipalidades en contra de los contribuyentes. En esta parte es bien importante que nosotros determinemos qué leyes son las que se van a aplicar. Las leyes que se van a aplicar en primer lugar es la ley de lo contencioso administrativo, siempre y cuando no esté en contra de lo contenido en el Código Tributario. Vamos a ver también el artículo 221 constitucional, que tiene que ver con un artículo que tiene nuestra Constitución política que se refiere al control de la juridicidad por parte de los tribunales de lo contencioso administrativo. También hay otra parte que lo vamos a ver en la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria y es el tributa, porque la administración tributaria anteriormente era el directorio quien conocía los recursos de revocatoria o reposición, pero la Superintendencia de Administración Tributaria creó un tribunal que es el Tribunal Aduanero y Tributario, que es la que resuelve los recursos de revocatoria. La ley dice revocatoria y reposición, pero en la práctica, desde que el tributa entró en vigencia, ya no es el directorio, que era la autoridad superior quien mira el recurso. Entonces ya no es la reposición, porque si se recuerdan que la reposición era la entidad mayor dentro de la institución, ahora no, ahora es completamente diferente. Hoy vamos a ver la parte administrativa, porque este recurso tiene unas características muy propias. Y la característica propia es que hay una parte administrativa que se ventila en la administración tributaria y hay otra etapa judicial que le corresponde al organismo judicial a través de los tribunales de lo contencioso administrativo. O sea, tiene mucha importancia estos procedimientos. ¿Cuáles son? Regularmente se conoce como el nombre de proceso
lo leyeran en su casa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la definición, vamos a ver el fundamento legal, vamos a ver la organización jurisdiccional, vamos a ver los recursos previos del contencioso y vamos a ver una demanda contenciosa administrativa. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Es importante que nosotros tengamos bien claro qué debemos de entender por proceso contencioso administrativo. Y a este respecto yo les traigo lo que dice el exmagistrado Iván Romero en un libro donde habla sobre el contencioso administrativo. Él fue varias veces presidente de la Sala Cuarta de la Contencioso Administrativa y yo diría que es una de las personas mucho más prácticas. Él dice que el proceso contencioso administrativo en Guatemala es una forma de control jurisdiccional. Eso es lo que dice, control jurisdiccional. Y él hace referencia a que ese control es judicial. ¿Qué se va a controlar? Lo que se van a controlar son los actos de la administración pública. Porque en el contencioso lo que nosotros vamos a controlar son los actos emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria, que son actos proferidos por la administración pública, influenciados por el sistema latino, adoptado por países como España, México y Estados Unidos. Naturalmente, como ustedes saben que en Guatemala los cambios cuesta hacerlos, nosotros todavía tenemos ese procedimiento en única instancia. Porque aquí la segunda instancia, hay algunos autores que la consideran, la hace la casación, porque en contra de este procedimiento, en contra de la sentencia, solo puede plantearse aclaración, ampliación, casación. Y en la casación ya no la va a conocer la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino la casación la va a conocer la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, mal dicho, uno dice que esto tiene como una segunda instancia porque es objeto de revisión por la casación, pero no es así, es en única instancia. Y los procedimientos, como les digo, solamente se puede plantear aclaración, ampliación y casación. Y ahora que la SAT dispuso todavía interponer un amparo, o sea que el trámite de estos expedientes se vuelve más que grande y riguroso. Se realiza esa revisión o mecanismo de control de los actos de la administración pública, se realiza judicialmente. ¿Por qué? Por los tribunales de lo contencioso administrativo. Así es como lo dice Fernando García Pulés en su tratado de lo contencioso administrativo. Es importante que sepamos que hay 6 salas de lo contencioso. 3 tributarios y los otros 3 miran común. En el mismo procedimiento contencioso, en donde lo único que cambia es el periodo para plantear la demanda. Hay otro autor que agrega algo del contencioso administrativo y dice que es un mecanismo de control republicano a través del sistema de peso y contrapeso. Eso
supuestamente se ha cambiado el procedimiento porque se convierte en una sala de apelaciones. Pero nosotros aquí no somos una sala de apelaciones. Si ustedes miran la ley del organismo judicial, dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá salas de apelaciones y tribunales afines. Y los tribunales afines son las salas de lo contencioso administrativo, por esa característica propia de tramitar en única instancia. Es la única sala de apelaciones que es la que hace sentencia. ¿Por qué? Porque el procedimiento es en única instancia. Ese procedimiento fue implementado, como ustedes saben que no hacemos nada nosotros aquí, que todo viene exportado, pero en Guatemala fue implementado en los albores del siglo pasado, cuando se dictó el decreto 1550 de la Asamblea Legislativa, que fue el 5 de junio de 1928. Ahí fue por primera vez cuando se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En la actualidad, ¿cómo se regula? En la actualidad está regulado por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en donde fundamentalmente en el artículo 221 de la Constitución Política. Para poder comprender el proceso contencioso administrativo en materia tributaria, debemos de decir que el proceso tiene dos etapas. Tiene una etapa administrativa que resuelve los recursos de la administración tributaria. ¿Cuáles son esos recursos? Esos recursos son revocatoria y reposición. Pero hoy, por la existencia del Tribunal Tributario Aduanero, en donde ya no resuelve el directorio, que es la entidad máxima, sino que resuelve un tribunal criado por la Superintendencia de Administración Tributaria, la mayoría de recursos son revocatorios. Entonces, eso es, digamos, los recursos de revocatorio y reposición. Y luego la fase, pero tenemos que tener bien claro que la fase administrativa es una fase previa. ¿Previa a qué? Previa a la fase judicial. Primero tenemos que ir a interponer los recursos a la administración tributaria y luego, cuando causen estado, venirnos a esa fase judicial, que se lleva a cabo en única instancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria. ¿Qué es el procedimiento administrativo, que es el que nos interesa a nosotros? A ese respecto, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que dice Guillermo Cabanelas. ¿Qué dice Guillermo Cabanelas? Guillermo Cabanelas dice que proceso administrativo se entiende como una serie de actos y diligencias que regulan el despacho de los asuntos ante la administración pública en la modalidad gubernativa, cuya expresión la constituye un expediente. Entonces, regularmente, a una solicitud que hace la administración tributaria, que se le hace a la administración tributaria, la administración tributaria siempre nos va a responder con una auditoría. Siempre. Se pide crédito fiscal, le recetan una auditoría. Hacen una solicitud a la SAT, le recetan una auditoría. Porque el deseo fundamental es no devolver el crédito fiscal cuando el crédito fiscal es de la empresa, porque es el IVA que ha pagado durante un año. Pero así son las cosas y así se seguirá dando. Entonces, como se ordena una auditoría, se ordena una fiscalización, ese expediente tiene que tener un resultado. Y el resultado va a ser
ajustes. Regularmente confirma ajustes al impuesto sobre la renta o confirma ajustes al IVA. De esos ajustes se le da audiencia a la parte por 10 días. Luego de esa audiencia ya tendrá el contribuyente cómo va a interponiendo el recurso de revocatoria. ¿Quién va a conocer el recurso de revocatoria? Tributa. ¿Quién es tributa? Es el Tribunal Tributario y Aduanero que crió la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el directorio no perdiera su tiempo revisando los recursos de revocatoria y reposición, porque esto hacía demasiado largo el procedimiento. Entonces, sigue siendo un poco complicado, pero no tan largo como cuando lo tenía la Superintendencia de Administración. Entonces, en esa resolución, en donde se resuelve el recurso de revocatoria, es contra la que se va a presentar el recurso contencioso administrativo. Siempre en los procesos administrativos siempre hay una resolución primaria o la resolución original, y la resolución original es la que es producto de la fiscalización. Esa es a la que se recurre y en contra de quien se presenta el recurso revocatorio. Porque lo que pasa es que aquí solo se puede confirmar, anular o revocar los ajustes. O sea, si ustedes miran la parte resolutiva de la sentencia contenciosa, van a ver que solo puede anular, confirmar o revocar. O sea, es limitado el ámbito de acción. Pero sí hay que ir a la fase administrativa para poder ir de vuelta a la fase judicial. Entonces, hablamos lógicamente del expediente, porque Mario Castillo González, que también era un gran profesor aquí de la facultad, que trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Finanzas, él tiene un libro muy importante de derecho tributario administrativo, y él dice que el expediente administrativo es una serie de etapas o fases que se ejecutan por y ante las autoridades administrativas. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Funcionarios de empleados públicos, con la finalidad de tomar alguna decisión. Y él continúa manifestando que el procedimiento existe para resolver problemas planteados por medios de peticiones o impugnaciones, siendo distinto al procedimiento judicial. Yo les decía a ustedes que tenemos que abordar la fase administrativa
son dos principios fundamentales: el impulso de oficio y el escrito. ¿Dónde aparecen esos dos principios? En el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo. Ahora miremos cuáles son las características que tenemos del proceso administrativo. La primera característica es la sencillez. El expediente debe de ser completamente sencillo, impulsado de oficio. Debe de ser rápido. Debe de haber informalidad. Debe de haber iniciación de oficio. Debe de haber prueba legal. Debe de ser por escrito y debe de ser público, pero no público para todos. Público para las partes, público para los interesados, porque hay aspectos que no les interesan más que a las partes. O sea, no tienen por qué estarse enterando todo el mundo de lo que está pasando, y hemos confundido, digamos, la publicidad, porque si ustedes se dan cuenta, hoy no hay secretos. Hoy lo que es público se convirtió, perdón, lo que es privado se convirtió en público, y si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Pero aquí no. Aquí es público para las partes, porque son los únicos que están interesados en la tramitación del proceso. Luego tenemos que se inicia en una organización y se termina en la otra. ¿Por qué? Porque la inicia la parte administrativa, la Superintendencia de Administración Tributaria, pero la otra parte se va a terminar con la sentencia de lo contencioso administrativo. Lógicamente, esa sentencia puede ser revisada de conformidad con la ley a través del recurso de casación, y quien lo va a revisar es la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia está formada por cámaras. Tiene un presidente y tiene 3 cámaras. La Cámara es civil, penal y de amparo y exhibición personal. Esas son las cámaras. Entonces, esto le corresponde a la Cámara Civil. Luego, culmina con una resolución definitiva. La resolución definitiva les dije las palabras, era confirmar, reformar o anular los ajustes. Ahí es donde se termina con esa resolución administrativa. Luego, que la resolución queda sujeta a impugnación. Sí. ¿Por cómo se puede impugnar? Se puede impugnar a través del procedimiento contencioso administrativo. Hay otras características. ¿Cuáles son esas características? Son 2 más las que tienen algunos autores.
caso de que pues, no tenga cierto derecho a un crédito fiscal, porque la autoridad administrativa, en este caso la superintendencia, le devuelve a uno, pero un ataque en lugar de un apoyo. Yo creo que todavía son ese tipo de cuestiones que tienen que arreglarse en el camino. O sea, yo creo que la superintendencia tiene que ser un poco más amigable, en el sentido de que uno tenga la confianza de hacer las consultas necesarias para no tener ningún tipo de problema. Eso es lo que yo considero, así lo considero. Igualmente lo sucede con la Contraloría. Nadie se anima a hacer una pregunta porque tiene miedo de lo que va a pasar. Eso no debería de ser así, porque evitaría que se cometan muchos errores. Porque uno no es técnico y esas partes se convierten en tan técnicas que llaman poderosamente la atención. Recuérdese que la Contraloría de Cuentas aparece en el impuesto de herencia, legados y donaciones, porque es la que aprueba la liquidación del impuesto. Que yo siempre les digo, salvo que sea una cantidad de dinero tan grande, no vale la pena impugnar. No vale la pena impugnar porque es comenzar el procedimiento de nuevo otra vez. Ustedes saben lo que trata en ese tipo de procedimiento. Ojalá que se lleve a cabo la reforma del código notarial, porque todas esas funciones van a ser de notario, pero van a partir la profesión. Ya se debe estudiar solo los notarios y solo los abogados, porque ya no es posible, bueno, ustedes todavía vamos a salir así, pero ya no es posible tener esas dos profesiones unidas, porque ahora todo es de especialidad, digamos así como los médicos. Ustedes miran que antes el doctor operaba la cabeza, operaba la rodilla, operaba el pie y operaba todo. Ahora los todólogos ya no existen. Uno le opera el dedo, otro le opera la cabeza, o sea, es la especialidad. Igualmente está en el derecho, porque los procedimientos se han vuelto tan difíciles que son problemas. Ahora, es importante también que a este respecto lean el artículo 107 del Código Tributario que nos habla de la determinación de oficio. Les pediría por favor que no se les olvide que tienen que leer el 107 del Código Tributario, que se llama determinación de oficio. La segunda fase del expediente administrativo se llama verificación y audiencia. Otros le llaman comprobación o verificación. Entonces, el segundo paso se llama comprobación y audiencias. Hay autores que dicen que se llama verificación, unos lo llaman comprobación o verificación y otros lo llaman verificación y audiencias. De cualquiera de los modos lo pueden ver ustedes. El Código Tributario nos señala en ese respecto el artículo 146 del Código Tributario, que también lo deberíamos de leer. Y ahí es bien importante que determinemos que es la Intendencia de Fiscalización quien tiene como función actuar para realizar esta función. En la práctica, lo que ocurre es que los auditores fiscales envían comunicación al contribuyente o visitan su sede fiscal en donde se les nombra para realizar la fiscalización, en la cual se debe identificar al contribuyente o responsable de la auditoría. Y ahí mucho cuidado, porque en Guatemala teníamos un defecto. Los libros no los tengo aquí, los libros los tengo en otra casa. Tengan cuidado porque ahora existe el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. Y si se pasan de los 3 días, es resistencia a la acción fiscalizadora. Los libros deben de estar en la sede social. Bueno, no los tienen, ¿ok? Pero los deben de tener rapidito, a manera de podérselos montar a la administración tributaria. Antes no existía la resistencia a la acción fiscalizadora, ahora sí. Y eso es motivo de una multa dentro del expediente. Luego
auditoría es analizada para poder determinar qué es lo que se va a determinar aquí. Aquí se va a determinar si hay reparos o ajustes a las declaraciones presentadas por el contribuyente. Luego tenemos la fase de la audiencia. En esa fase de la audiencia, los ajustes o reparos formulados por la administración tributaria se le hacen saber al contribuyente o responsable por medio de una notificación. Realmente, si ustedes se recuerdan, la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Código Tributario nos habla de las notificaciones. Y aquí, en el Código Tributario, sí está establecida la notificación electrónica. En las otras ha tenido que hacerse con convenios de adhesión. Pero aquí, lógicamente, lo más importante es que sí se permite la notificación electrónica. Y lógicamente esto es un avance. Entonces, los ajustes o reparos formulados por la administración tributaria se le hacen saber al contribuyente responsable por medio de una notificación. En dicha notificación se corre audiencia al contribuyente responsable por el plazo de 30 días hábiles, con el objeto de que presente descargos y ofrezca sus medios de prueba, que justifique su oposición y su defensa. Si solo se imponen sanciones, la audiencia se reducirá a 10 días hábiles improrrogables. Eso lo dice el artículo, aquí tenemos que tomar en cuenta el artículo 122. El artículo 122 del Código Tributario es como el símil del 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde están todos los requisitos que debe contener una primera solicitud. Entonces, nosotros podemos usar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, porque el Código Tributario nos lo permite, podemos utilizar el 122 del Código Tributario, donde están los requisitos para un primer memorial, o el 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos el periodo de prueba. Al evacuar la audiencia, Código Procesal Civil y Mercantil. Al evacuar la audiencia, se puede solicitar la apertura a prueba y se otorgará sin más trámite por el plazo de 30 días, por medio de una resolución que deberá ser notificada. Si la audiencia se concedió solo para imponer sanciones y se solicitó el periodo de prueba, solo será por 10 días. El Código Tributario no hace mención a ningún medio de prueba. Si ustedes revisan, no tenemos ningún medio de prueba, pero hay medios de prueba que hay que presentar. Aquí no vayan a pensar estar presentando testigos, declaración de parte, porque aquí la prueba reina, ¿cuál es? La prueba reina son los documentos y los dictámenes de expertos. Eso es lo que nos interesa aquí. Yo no sé cómo hay abogados que llevan a la fase administrativa a un representante legal a que le hagan un interrogatorio. ¿Sí? Lo que habla de la empresa, que es los libros de contabilidad, eso es lo que habla de la empresa. Si se pagaron los impuestos, si no se pagaron, si la contabilidad la tiene buena, si ha vendido, eso es lo que hace eso. ¿Y quién va a examinar los libros de contabilidad? No los voy a revisar yo, porque yo no soy una experta. ¿Quién los va a revisar? Un contador público y auditor, pero la prueba que le vamos a plantear y que le vamos a plantear tanto a la administración tributaria como en la fase judicial es a un contador que va a ser el experto. Y acostúmbrense, eso sí, a nomás abrir la apertura de prueba, presentar el dictamen de experto, porque tiene un diligenciamiento que se puede pasar del periodo de prueba y ya nos metimos a un lío gordo.
persigan incorporar nuevos elementos para poder resolver. Las diligencias se practicarán dentro de un plazo no mayor de 15 días. Luego, ¿cuáles podrían ser los siguientes? O sea, para poder pedir un auto para mejor fallar, traer a la vista los documentos que se consideren necesarios, que se practique cualquier diligencia necesaria o se amplíen las que se hubieran realizado. Y luego, el sexto paso es la resolución. ¿Qué es la resolución? Es un acto administrativo de naturaleza definitiva. Por lo tanto, es impugnable. ¿Por medio de qué recurso? Del recurso de revocatorio. Ya no pongan reposición, porque desde que entró en tributa, ya no conoce la autoridad máxima de la SAT. La autoridad máxima de la SAT era el directorio, que conocía la revocatoria. Ahora, como el tributa no es mayor, sino que es medio, los recursos que se plantean son revocatorios. Eso fue lo que tuvimos a través de esa situación. Y luego pone fin al procedimiento de la determinación. Hace exigible la obligación del pago del impuesto, multa o intereses. Requisitos de resolución, artículo 150 del Código Tributario. O sea, esos son los requisitos que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando se dicta una resolución. Hace exigible la obligación de pago del impuesto, multa o intereses. Requisitos de una resolución, el artículo 150. ¿Qué es necesario para plantear el proceso contencioso administrativo en materia tributaria? Por eso yo les digo, no nos podemos saltar la fase administrativa. Nosotros no podemos decidir si me voy a la fase administrativa o me voy a la fase judicial. Me tengo que ir primero a la administrativa y después a la judicial. ¿Por qué lo tengo que hacer aquí? Porque para poder plantear el contencioso es necesario que se haya agotado la vía administrativa. ¿Cómo se agota la vía administrativa? Interponiendo dos recursos previos. ¿Cuáles son esos recursos previos? Lo que la ley me dice: revocatoria y reposición, según el caso. Luego, es necesario que la resolución cause estado. ¿Qué quiere decir que la resolución cause estado? Que no pueda interponerse contra él ningún recurso administrativo más. Y luego que la administración actúe en base a sus facultades regladas. Eso quiere decir entonces que yo tengo que irme precisamente a la fase administrativa y luego a la fase judicial. ¿Por qué? Porque tengo que agotar la vía administrativa. Y agotar la vía administrativa es interponer el recurso de revocatorio. Y en contra ese de recurso de revocatorio es que yo voy a plantear el proceso contencioso administrativo. Si aquí no tenemos la discusión si me voy a la fase administrativa o no me voy. Me tengo que ir a la fase administrativa por este tipo de situaciones que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque se ha agotado la vía administrativa mediante el planteamiento de los recursos previos. ¿Cuáles son los recursos previos? Revocatorio o reposición. Segundo, que la resolución cause estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede interponer contra ella ningún recurso administrativo. Y tercero, que la administración actúe en base a sus facultades regladas. Ahora, ¿cuáles son los recursos previos al proceso contencioso? Ya los hablamos, a ver cuáles son. ¿Cuáles son los recursos previos al contencioso? A ver, ¿cuáles son? El de revocatorio.
contra las resoluciones dictadas por la Intendencia de la Administración Tributaria y será resuelta por el Tribunal Tributario Aduanero, que se llama Tributa. Ese es el recurso revocatorio. Ahora, recurso de reposición. Este procede contra las resoluciones originarias del directorio de la Superintendencia